Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal en donde les voy a reseñar mi primer libro de 5 estrellas del año. En donde les voy a estar hablando de mi famosísima Isabel Allende, específicamente de su última novela, Violeta. Así que empecemos, o si no el video se me va a poner enorme. ¿De qué trata Violeta de Isabel Allende? Bueno, aquí vamos a encontrar la historia de una mujer que tiene el mismo nombre que en el libro, Violeta, la cual ha vivido alrededor de 100 años. Y bueno, ella ha tenido que existir entre dos pandemias, entre lo que es la gripe española y por otro lado la pandemia del COVID-19 en sus inicios. Y bueno, nos va contando sus vicisitudes y más que todo cómo transcurre su infancia hasta su ancianidad, y en este caso la senectud. Y bueno, a partir de una carta que le envía a su nieto, que es un cura, un sacerdote, que se llama Camilo, le va a contar todas sus experiencias en este libro, especialmente con quién se casó, cuáles eran los pensamientos de su familia, cómo pasaron de ser una clase alta a una clase media acomodada. Luego también cómo ella percibe en sí la sociedad, cómo la sociedad la percibe desde su figura como mujer, cómo también hay ciertos aspectos interesantes sobre los personajes secundarios, cómo se unen sus subtemas o sus subtramas, lo cuales implican en cómo ella va al final convertirse en una persona bastante interesante dentro de esta novela. Así que eso es prácticamente de lo que trata Violeta. Les voy a hablar sobre los puntos buenos, porque este libro no tiene puntos malos. ¡Qué maravilla! No les miento, no tiene ni un punto malo. Es como que es increíblemente amena la lectura. Es corto, es impresionante, siempre te trae un poco de picoteo, un poco de picanteo, es gracioso, es reflexivo, es interesante, es perturbador en ciertos aspectos y es muy, pero muy bueno. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, después del fangirleo, comencemos por el punto número 1, el cual está reflejado en cómo se manifiesta verdaderamente el feminismo y cómo hay una deconstrucción entre lo masculino y lo femenino. Porque siempre se ha creído de que la mujer tiene que ser delicada, debe cuidarse, debe ser más propia a la hora de hablar, de vestirse, de dirigirse a las personas, incluso hasta de la forma en la que camina o come. Y bueno, del mismo modo también ocurre en los varones, cuando dicen es que tienes que ser brusco, fuerte, no tienes que llorar, tienes que vestirte de cierta manera, emplear ciertos colores, dirigirte a las mujeres de cierta manera porque supuestamente eso te hace más varonil. Y del mismo modo ocurren en ambos sexos. Me gusta muchísimo cómo refleja este feminismo, más que todo porque así como exigimos los derechos de las mujeres, también hay que decodificar y quitar de la mente de las personas este tipo de ideas de que porque eres varón no puedes hacer esto, que porque eres mujer tampoco puedes hacer aquello. Entonces, cuando hablamos de feminismo o de los derechos de la mujer, también hablamos sobre la reivindicación del concepto de lo que significa ser un varón, o en este caso lo que implica ser masculino. Punto número 2 de este libro, que no hay forma en cómo no me impresione esta novela, especialmente Isabel Allende, es el hecho de que hay representación LGTB+, específicamente que hay una representación de lesbianas, y eso me parece muy bonito porque muy pocas veces he visto libros con estas autoras que ya son prácticamente canónicas o clásicas. Es el hecho de representar a estos grupos sociales que me parecen muy importantes, y más que todo cómo utiliza los estereotipos que vemos hasta hoy en día, que desde aquí ocurre desde 1920, y cómo la gente no ha cambiado nada, de que piensa de porque estás con una persona de una orientación sexual diferente a la heterosexual,
que porque estás con ella o porque te toca un dedo, es como si en verdad la homosexualidad, la lesbianidad, el transexualismo fuera una enfermedad, cuando en realidad no es así. Es una decisión de cómo nosotros percibimos el amor. Incluso me encanta una parte en donde cómo implica el hecho de la religión en este aspecto, cómo hay procesos de conversión, cómo la gente decía, es que ustedes son unas marimachas, no se deben vestir de esta manera porque eso las hace ver masculinas, son unas obscenas, y más que todo esto del delito de la sodomía, que porque eras gay, que porque eras lesbiana, es una estupidez. Pero bueno, así era en esos tiempos y todavía sigue siendo así hasta ahorita, y lo cual me parece una tontería porque supone que hemos evolucionado. Decimos que nos diferenciamos de los animales, pero yo no veo la diferencia con tanta brutalidad en la gente. Pero bueno, no me enojo. Y la situación de esta representación es tan fluida, tan amena, se va más allá del hecho del aspecto físico, que todos se ven interesantes intelectualmente hablando. Ellas son preciosas, son impresionantes, su forma en la que van concibiendo el mundo, incluso cuando una viene siendo criada de una forma distinta, y cómo esta otra mujer no la obliga a ser como ella, sino que le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar ciertas ideas, pero depende de ti si las optas o no, si las respetas o si decides apoyarlas. Esa idea me parece impresionante. Me encanta cómo fluye su relación, cómo está implicado el hermano. Todo, cada vez que aparecían estas mujeres era impresionante. Incluso tienen un color de posit, que en este caso es el moradito, si no mal recuerdo. No. Es el rosadito clarito. A ver, espérenme. Sí, es el rosadito clarito que le puse a este libro y es impresionante la cantidad de veces que aparece y cómo se refleja la representación en estas dos. Es impresionante. Y más que todo, cómo esta representación también trasciende a su nieto, porque la abuela le dice, yo me enteré que el obispo te quitó, o en este caso te mandó a otros lares por otro tipo de situaciones que luego no hablaremos, turbias, pero especialmente porque él casó a dos mujeres del mismo sexo y lo colgó en Facebook, y el obispo se enteró y claramente se enojó. Y hay una parte que les voy a leer aquí, que es demasiado buena, y dice, porque le había tomado una foto, pues nada más estaban con vestido de novias, y le dice, eso parece una primera comunión, te burlaste. Tiene que retratarse y pedir disculpas, le comentó el obispo. Tú recurriste a tu resquicio de voto de obediencia. Me guardo la opción de comunicarle a la prensa lo que me ha ordenado eminencia. No puedo retratarme. Iría contra mi conciencia, porque creo que el ser humano tiene derecho al amor. Asumo las consecuencias. Más curas como este hombre, por favor. Amén. Punto número 3, que tal vez a muchos les puede chocar como un punto bueno, es el hecho de que cómo se refleja la mentalidad de una mujer que ha sido maltratada. Violeta es una mujer que sí nació en una sociedad demasiado machista. Pasan millones de cosas. Ay, me pongo triste cuando me acuerdo. Es suficiente para hacer que un hombre llore. Y está bien. Lagrimita, sal. Ella es una mujer maltratada. El hombre es un zángano, es un parásito, es un desgraciado, un mantenido hijo de la gran fruta que no debería existir, pero existen hombres como este, y eso me molesta tanto. Y mayormente yo no defiendo el hecho de que, bueno, si una mujer se casa y en este caso que sea maltratada, cómo ella intenta huir de esa situación y cómo a veces sigue arraigada la idea de que ella puede cambiarlo, pero algo que me gusta es de que no se romantiza la situación, o sea, no te dice que el amor lo puede todo, no, en estas páginas no te dice esa mierda, no te lo dice, no te idealiza el hecho de que el amor lo puede todo, y más que todo es el hecho de que por más que ames una persona, esa persona no tiene el derecho de lastimarte, de transgredirte, de golpearte, de destruirte emocionalmente, y que incluso ya no tienes una
idea propia de ti misma o de ti mismo. Creo que como está reflejado aquí, el maltrato va más allá del maltrato físico. Es el hecho de cómo él ha creado y ha deconstruido todas las ideas que ha tenido en su cabeza para crear una nueva Violeta que sea accesible para él, que sea lo suficientemente buena para él, siempre y cuando lo mantenga. Y es horrible la situación que tiene que vivir Violeta. Y más que todo, cómo en esa época no estaba bien visto el divorcio y era una situación muy crítica. O sea, es como que tú no te podías divorciar así nomás como ahora. O sea, es horrible saber que mujeres han tenido que pasar por esto y saber de que ellas querían divorciarse, pero no se podía por las malditas leyes desgraciadas. Odio el Estado, odio la sociedad. 4. Yo sé que este libro ha sido catalogado como un libro pandémico, un libro que desarrolla la crisis prácticamente existencial como en La peste de Albert Camus. Yo me he leído La peste de Albert Camus, ¿ok? Y no está abordado el existencialismo en este libro, y mucho menos el trasfondo de la pandemia. Simplemente es una excusa para decirte, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los platos rotos y los trapitos sucios que tiene el gobierno? Que sí. Ella no menciona a Chile en sus novelas, no pone un país ni un lugar en específico, sino que dice puede ser trasladado a cualquier tipo de contexto. Algo que me pasó con este libro fue de que refleja muy bien cómo actúa el gobierno o los estratos sociales o políticos o los grupos minoritarios que ejercen demasiado poder en una sociedad. Es cómo sus acciones en realidad son simplemente favores que se hacen a ellos mismos para mantener su posición. No les interesamos, no les interesa el pueblo, no les interesan sus supuestos votos, en donde supuestamente deberían defender a la población, salvaguardar la vida y etcétera, sino que en realidad son simplemente intereses personales, de que los cargos políticos fueron creados para gente que simplemente les importa a ellos y llenarse los bolsillos. Vemos a tanta gente egoísta en estos cargos políticos, y más que todo yo me vi reflejada en esta historia porque, bueno, para los que no saben, yo soy peruana y aquí en mi país han existido situaciones muy intensas y actualmente todavía sigue sucediendo, siguen muriendo personas y eso es triste. Lo que me encantó de este libro, saben que yo soy fan de José Saramago, me fascina cómo critica la iglesia. Más que todo, no es que yo esté en contra de la religión católica, sino que son las personas quienes ejercen ese estigma de que, más que todo, la iglesia es demasiado sexista, demasiado machista, misógina, homofóbica. Y a mí me molesta mucho eso, porque se nos ha metido la idea de que la iglesia tiene la verdad y prácticamente son mentiras a favor de una religión. Y bueno, me gusta cómo aquí se pone en tela de juicio todo en lo cual supuestamente has creído, te han hecho creer. Me gusta muchísimo cómo refleja esto de que la iglesia no es tan buena como todos pensamos. Y más que todo deberíamos darnos cuenta de tantos casos que existen de abusos sexuales. Incluso hay una reflexión interesante en este libro, en Violeta, en donde dice, nosotros, cuando es actualmente ya no es como importante. A ver, espérame. Es de que ninguna persona en la actualidad ahora puede dejar a su hijo al lado de un sacerdote, a solas. Y tú te quedas como que te produce mucho ruido la frase, porque es verdad. Hay tantas cosas en el mundo que han pasado y que yo he visto que te quedas. No porque seas de una religión significa que estés libre de que puedas ser potencialmente una persona mala o que verdaderamente estés en la capacidad de ser malo. Porque a veces las personas dicen, no, que es porque es católico, evangélico, mormón o cualquier tipo de religión, es que esa persona no está en la capacidad ni en la posibilidad de ser malvado. O sea, what the fuck? O sea, si tú dices eso, tú eres la mala persona por pensar esas cosas. Cuando en realidad somos seres humanos
Y tú no sabes lo que pasa en su mente. No porque se ponga un hábito, no que porque haga ciertas cosas, significa que sea una buena persona. Nunca nadie sabe lo que pasa por su mente, y mucho menos de lo que somos capaces, tanto buenos como malos, no importa la edad que tengas, no importa el cargo que tengas, y más que todo la religión que ejerzas. Hay una constante protesta y crítica en este libro sobre, por ejemplo, cómo vemos a Camilo, que es una versión muy diferente a los sacerdotes, porque más que todo, como dice acá su abuela, es que tú siempre fuiste incorruptible de mente. Incluso acá se menciona por qué tienen que hacer esa idea del celibato, por qué tienen que mantenerse castos cuando en realidad eso produce un peligro para la sociedad. El hecho de que una persona tenga que abstenerse sobre algo que biológicamente ocurre en nuestro cuerpo. O también esta idea de que las mujeres deben ser siempre vírgenes o deben usar ropa que se considera femenina, o por ejemplo no tener novios porque supone que eso está mal. Solamente los varones deben tener novias, pero las mujeres que son vistas así son vistas como no les apta para casarte, eres mala persona, pierdes tu valor. Y también el hecho de que aquí se aborda la pedofilia. Eso creo que es algo importante porque aquí Camilo denuncia una situación que incluso ha pasado en mi país y pasó en muchos lugares, incluso cuando apareció esta noticia de Anonymous, cuando expuso a una lista de personas, o en este caso de sacerdotes, obispos, curas, que en realidad habían sido protegidos por la iglesia. Y eso es algo que ocurre en nuestra actualidad y no deberíamos hacernos los ciegos de que, Dios mío, que, este hombre es un sacerdote y que verdaderamente es buena persona solamente porque cree en Dios. No me vengan con esa estupidez porque no es así. Y bueno, y en este caso se expone cómo Camilo intenta destruir este estigma de que, señores, hay cosas malas que pasan en la iglesia y la iglesia los respalda. La iglesia hace cosas malas también. Y deberíamos también recordar el hecho de que ellos crearon las supuestas conversiones y crearon el crimen de sodomía solamente por tener una orientación sexual diferente, y no porque nosotros o algunas personas seamos heterosexuales o porque no hayamos pasado por eso, no significa que no deberíamos preocuparnos por esta situación, porque es preocupante, güey. Mi querido hablador, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y más que todo que por favor se animen a leer Violeta de Isabel Allende, porque es un libro que vale totalmente la pena. Te va a impresionar a un nivel que ni lo vas a reconocer, y yo sé que te vas a volver fan de esta mujer al igual que yo, así que ya lo saben. No olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video, el cual va a ser 2 veces al mes. Con respecto a los lunes, será como al principio o al final o en medio de las 2 semanas más o menos. Yo los iré distribuyendo así. También en la cajita de descripción van a encontrar mis redes sociales. No olviden que en Instagram soy en donde estoy más activa. Y si van a dejar algún comentario, los estaré respondiendo a la brevedad posible y los marcaré con un corazoncito. Así que tú y yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. Bye.